Buenas noches. Ante todo quiero saludarles, desearles buenas noches. Y quiero decirles también que ha habido un error de equivalencias horarias entre Venezuela y Guadalajara que nos ha hecho confundirnos, y quiero solicitarles, por favor, que a partir del próximo lunes las reuniones sean a las 9 de la noche de Guadalajara, de su país. Cualquier otra cosa que diga yo misma o escriba es confusión con mi propio horario, ¿no? Por lo tanto, las reuniones serán siempre, las 2 semanas que nos faltan, a las 9 de la noche. Entiendo que esa es la hora centro de México o la hora de Guadalajara. En este momento entra una persona al grupo, no sé quién es, bienvenida, no aparece el nombre todavía. Rosa María Tostado nuevamente, maestra. Rosa María, vas a volver a escuchar lo mismo. Con gusto, con gusto. Quizás si no entra nadie, voy a detener esta grabación y voy a editar la anterior, quitando la segunda parte, hasta donde hice la explicación. Okay. Estaba diciendo que a partir de ahora, las próximas 2 semanas, la reunión como está pautada, a las 9 de la noche, no a las 10, porque me parece que para ustedes también es tarde, ¿no? Y me habían dicho que la hora buena era a las 9. Así es, maestra, es más fácil. María Concepción estaba conectada, pero no sé por qué se fue. Dice que no recibió, Conchita, ¿no? Dice que no recibió la invitación, pero se había conectado de primera, solo que yo quité el video y el audio mientras tanto. Ahora, señora Patricia. Bienvenida, Patricia, me alegra que estés. Ya estoy aquí, hermana, buenas noches. Buenas noches, Azucena, Patricia y Rosa. Sí, gracias. Bueno, pues prácticamente somos las mismas, pero bueno, vamos a dar como válida esta grabación y eliminaremos la otra, ¿no? Introduje diciendo que las próximas 2 reuniones serán a las 9 de la noche, hora de Guadalajara, México, hora centro, ¿no? Cualquier otra cosa que yo diga, escriba, ustedes saben que es a las 9 de la noche, y por favor compartan con sus compañeras que es a las 9 de la noche, 21 horas. Bien, entonces, haciendo un resumen de la primera parte, la primera semana quisimos abordar la visión de la Iglesia desde el enfoque neotestamentario, es decir, desde los escritos de los evangelios y los hechos y las cartas. No hemos tocado el Apocalipsis, aunque al ver las características de la comunidad juánica, necesariamente hay que ver también el Apocalipsis. No sé quién tiene una vibración en el celular, si la puede quitar porque queda grabada también y pues suena un poco raro. Bien, entonces les decía que en esta primera semana las lecturas del Evangelio desde la perspectiva de la Iglesia nos dan por lo menos para 2 temas fundamentales de la teología. El tema del origen o la fundación, de qué hay que hablar, de origen o de fundación de la Iglesia, y el tema de cómo eran las comunidades, ¿no? Que son los 2 puntos que hemos abordado en la primera semana. También quise aclarar, porque tanto en el foro como yo creo, tengo pendientes 2 y probablemente sean 3 escritos de las tareas que hablan de la fundación de la Iglesia, incluso citan el texto de
de la elección de Pedro y el cambio de nombre de Pedro a Roca. Y les decía que esa es la visión de la teología tradicional, pero más que tradicional, tridentina, en el que el acento se puso en el aspecto apologético de la Iglesia frente a la Reforma, y había que fundamentar que en la Iglesia católica estaba la Iglesia de Jesús porque él explícitamente había fundado la Iglesia católica. El Concilio Vaticano II tiene una visual diferente, no se sitúa en un contexto polémico frente a las otras denominaciones cristianas o frente a la Reforma, sino que vuelve a las fuentes bíblicas y patrísticas para situar realmente el problema del origen de la Iglesia. Por otra parte, también los avances bíblicos de finales del siglo XIX y del XX, con la hermenéutica, la exégesis y los estudios de los géneros literarios, las lenguas originales, y no ya solamente atenerse a la traducción latina, ha permitido una lectura más refinada, digamos así, más cuidada, más fundamentada de los textos originales, y entonces se clarifica teológicamente desde qué punto de vista se puede hablar del origen de la Iglesia. Y queda claro que en sentido estricto no se puede hablar de fundación de la Iglesia por parte de Jesús como un acto fundacional, es decir, como si Jesús en un momento de su predicación dijera: señores, esta es la constitución de la Iglesia. Bien, aquí la tienen y queda fundada la Iglesia. Aquí está Pedro, que es la cabeza, estos 12 van a ser los apóstoles y sus sucesores van a... No, olvídense, eso no. Y por eso llegó también Conchita. Por eso también apelar al texto de Mateo 16 sobre la confesión de Pedro y la respuesta de Jesús, designándolo al frente de los demás como piedra de la Iglesia, roca sobre la que se funda la Iglesia, no es el texto fundamental, más bien es un texto que hay que entenderlo dentro de lo que es la comunidad de Mateo. Entonces, por eso quienes apelaron a ese texto y a la imagen de iglesia, sociedad perfecta, monárquica, jerárquica, dotada de un magisterio infalible, es un concepto que hoy ya no se maneja para la Iglesia, porque el verdadero planteamiento hay que hacerlo desde el punto de vista ¿dónde está el origen de la Iglesia? ¿Jesús la fundó explícitamente o generó las condiciones para que surgiera la Iglesia como continuidad y continuadora de su misión? Y aquí es donde el texto que les di para leer, el de Rufino Velasco, plantea que para entender el origen de la Iglesia hay que entender el movimiento de Jesús, o sea, no como un grupo, no como una secta, no como una subdivisión dentro del judaísmo, sino como algo totalmente original, por lo que se entiende, o lo que se entiende en estos movimientos, en estos tipos de acciones como un movimiento, es decir, una convocación de personas alrededor de una figura carismática que se van aglutinando en torno a esta persona carismática y van generando una nueva forma de vida. Eso sería desde el punto de vista sociológico de lo que es el movimiento como tal. Cuando hablamos del movimiento de Jesús, entonces el texto, basándose en los escritos sinópticos y de Juan, nos muestra
que en torno a Jesús, muy pronto, al comenzar su vida pública, o sea, no al final de la vida pública, al final de la vida pública se va a dar un giro en la relación de Jesús con esta persona. Pero desde el origen, desde el inicio de la vida pública, hay una intención de Jesús de convocar a un grupo más permanente alrededor suyo, y dentro de ese grupo que le acompaña, elegir 12, que como lo describe muy bien Marcos, 12 para que estén con él y vayan a predicar en su nombre, que va a llamarlos luego los evangelios los apóstoles. Y luego en los hechos y en las cartas pues tendrán una figura preponderante, obviamente. En este movimiento hay unas características que eran lo que yo les pedía que ustedes simplemente enunciaran y buscaran y señalaran como estas características, estar conformadas por gente que ha elegido ser pobres y estar con los pobres, que forman una familia donde no hay un padre humano, porque el padre es Dios, el padre de Jesús, el Abba, que tiene unas relaciones horizontales, porque todos son hermanos, donde el primero es el que sirve a todos, y luego nos plantea cómo la bienaventuranza, es una lectura del movimiento de Jesús desde la bienaventuranza, que nos ayuda a entrar en profundidad en el sentido de las bienaventuranzas, no como un código moral, sino precisamente como un modo de ser, ¿no?, al estilo de Jesús. Y todo este grupo de los discípulos, los apóstoles, entre los discípulos hay hombres y mujeres, como lo detalla sobre todo San Lucas. Entre los discípulos, entre los apóstoles, son solamente 12 hombres llamados por su nombre por Jesús. En ellos está, ¿se me pone idea? Se da una relación particular con Jesús, son testigos de lo que Él hace, lo acompañan a todos los sitios donde Él va. Este movimiento entonces lo entiende hoy la teología y los estudios bíblicos como la raíz y el origen del grupo que va a constituir después de la resurrección la nueva comunidad de los creyentes en Jesús resucitado. ¿Cómo se pasa de un momento al otro? El autor nos lo explica claramente a partir del escándalo de la muerte y de la experiencia totalmente nueva que ellos tienen de Jesús, a quien descubren vivo y resucitado, como la confirmación o la ratificación por parte de Dios de que Él no ha fracasado, Él no ha sido condenado en nombre de Dios, sino que Dios le da el sello de su aprobación de su proyecto. Ya me acordé. Todo el grupo, lo que les iba a decir antes, todo el grupo está convocado en torno al proyecto de Jesús, que es el reino. Y ellos van viviendo más que junto con escuchar, obviamente, pero van viviendo, haciendo experiencia de qué es este reino, ¿no? Y es lo que describe el autor a partir de las bienaventuranzas. El momento clave, les decía, para los que siguen a Jesús, es la experiencia de la muerte como el fracaso total de este hombre en quien ellos han puesto toda su confianza y toda su esperanza. Vimos que no era un movimiento mesiánico, es decir, revolucionario, político, social, sino más bien de carácter profético, que enraizaba y se situaba en continuidad con las profecías del Antiguo Testamento. Ellos habían confiado que Jesús restauraría a Israel, ¿no? Y como dicen los discípulos de Maús, sin embargo, han muerto y no ha pasado nada, aunque algunas mujeres nos dijeron que lo habían visto vivo, incluso algunos fueron a su tumba y no encontraron su cuerpo.
Fíjense que aún habiendo signos, ellos todavía están marcados por la decepción, la desilusión, que como apunta el Evangelio, sobre todo de Mateo, genera en ellos la dispersión. ¿Qué hace que ellos se reagrupen? Una experiencia muy honda, muy viva, pero muy real, de que ese Jesús que vieron morir en la cruz ha vuelto a la vida, está resucitado. Dios le ha devuelto la vida con una vida nueva, con una vida diferente, pero sigue siendo el Jesús que ha convivido con ellos. ¿Sí? Y en esta experiencia, la comunidad ahora se reagrupa, no en torno a la persona de Jesús, ya no caminan con él, sino que se reagrupan en torno a la confesión de fe en que Jesús, el Hijo de Dios, está vivo, ha resucitado por la salvación de todos. Aquí pasamos del movimiento de Jesús a la comunidad creyente en Jesús. Y los autores teológicos leen en esto que aquí está el origen de la iglesia, y en este sentido tenemos que entender que Jesús, que estuvo al servicio del reino para instaurar el reino de Dios, que él mismo anunció que estaba llegando con su persona, ¿verdad? Ahora, este reino, ¿verdad?, va a estar significado, va a estar mostrado por la comunidad de sus seguidores, de sus creyentes. La segunda parte, vieron ustedes cómo estas comunidades no son homogéneas, no son todas iguales. Y eso es interesante, porque eso nos tiene que ayudar a ver que la iglesia que va surgiendo con los seres humanos en sus culturas y en las realidades en que ellos se encuentran. La historia y el avance de el desenvolvimiento de las comunidades las va llevando poco a poco hacia una unificación, primero en la fe, en la comunión, al reconocer a Pedro como el primero de los apóstoles y a sus sucesores como obispos de Roma, que presiden a todo lo demás en la caridad, ¿no? Eso se retoma al ir a los padres de la iglesia, ¿no? El reconocimiento del obispo de Roma, no como lo vemos ahora como el papa, el sumo pontífice, infalible, no, sino como el primero entre todos los hermanos, como Jesús había querido que fuera. Bien, estas comunidades son diferentes, tienen características distintas y ustedes la leyeron en su estudio. ¿Qué vamos a hacer ahora esta segunda semana? Esta segunda semana nos vamos a hacer un salto de 20 siglos y vamos a llegarle al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es el gran concilio de la Iglesia. Juan XXIII, cuando lo convocó, dijo: hacía falta, queremos un concilio porque hace falta abrir las ventanas de la iglesia, que entre aire fresco, que entre aire fresco. Y permíteme una digresión, yo a veces pienso que Francisco es el que ha abierto de verdad, físicamente, las ventanas de la iglesia. Y a este efecto, yo quería leerles a ustedes como introducción un texto de Francisco a los obispos del SELA, ¿no? Me permite un minuto, se me ha olvidado esto con la...
Aquí. El texto se lo puedo subir si quieren luego a la página, pero la pueden encontrar ustedes en internet, la buscan, la voy a poner en compartir la pantalla, la buscan como discursos del Papa en el viaje a Bogotá, compartir pantalla. Discurso de los obispos del CELAN en la Anunciatura el 7 de septiembre. El trozo que yo les quiero leer es este, que me pareció fabuloso, cómo el Papa resume lo que vamos a estudiar en 4 líneas. Dice, la iglesia es la comunidad aquí. Esta parte. La iglesia es la comunidad de los discípulos de Jesús. La iglesia es misterio, Lumen Gentium 5, lo que vamos a leer ahora, y pueblo, Lumen Gentium 9. O mejor aún, en ella se realiza el misterio a través del pueblo de Dios. Realmente cuando estuve leyendo este discurso pensé muchísimo en esta semana nuestra, porque dije, esta parte del Papa resume todo lo que quisiera decir. La iglesia es comunidad de discípulos de Jesús, la iglesia es misterio y pueblo, o mejor, en ella se realiza el misterio a través del pueblo de Dios. Dice, por eso insistí sobre el discipulado misionero como un llamado divino para este hoy tenso y complejo. Un permanente salir con Jesús para conocer cómo y dónde vive el Maestro. ¿Recuerdan Juan 1? Los 2 discípulos que siguen a Jesús, cuando Él le pregunta qué quiere, dice, ¿dónde vives? Y mientras salimos de su compañía, conocemos la voluntad del Padre, que siempre nos espera. Solo una iglesia esposa, madre, sierva que ha renunciado a la pretensión de controlar aquello que no es su obra, sino la de Dios, puede permanecer con Jesús aun cuando su nido y su resguardo es la cruz. Y este es el texto que quería que sobre todo resume el tema. Cercanía y encuentro son los instrumentos de Dios que en Cristo se ha acercado y nos ha encontrado siempre. El misterio de la iglesia es realizarse como sacramento de esta divina cercanía y como lugar permanente de este encuentro. O sea, el misterio de la iglesia es precisamente eso, ser ella, ese lugar de cercanía y de encuentro permanente con Dios, y al ser de encuentro con Dios nos encontramos todos como hermanos. De ahí la necesidad de la cercanía del obispo a Dios, le está hablando obispos, porque en él se halla la fuente de la libertad y de la fuerza del corazón del pastor, así como la cercanía al pueblo santo que le ha sido confiado. En esta cercanía, el alma del apóstol aprende a hacer tangible la pasión de Dios por sus hijos, ¿no? Y más adelante también hay una referencia al pueblo de Dios, pero bueno. Entonces, este es el contenido de la segunda parte de nuestro curso, de esta segunda semana. La eclesiología del Vaticano II, que es eclesiología, la visión de la Iglesia, no como sociedad perfecta, sino como un misterio. Y misterio, ¿por qué? Porque en ella se va a dar una realidad espiritual visible en una realidad humana. No sé si es el número 7 de Lumen Gentium, que habla de este misterio, de esta contraposición que se da en la iglesia pecadora y santa, esta espiritual pero humana, trascendente pero permanente en el tiempo, ¿no?
O sea, en ella se da esta realidad porque ella es el signo de la presencia de Dios, o mejor dicho, ella es el signo y la continuadora de la misión de Jesús. Ella es el gran sacramento de Jesús, de Cristo. O sea, Cristo fue el sacramento del Padre para nosotros. En Jesús nosotros conocimos a Dios. En la iglesia nosotros conocemos a Jesús. Cuando Jesús dice a Felipe en el Evangelio de Juan, Felipe, tanto tiempo conmigo y aún no me conoces, que me ha visto a mí, ha visto al Padre, está precisamente proclamando esa sacramentalidad de su existencia humana. Y todo el Evangelio de Juan lo dice, yo actúo así porque yo veo al Padre hacer y hago lo que el Padre hace. La iglesia tendría, o sea, nosotros que somos la iglesia, tendríamos que decir, yo veo a Jesús hacer así y yo tengo que hacer así. Ese es el gran misterio de la iglesia, ser sacramento de lo que es Jesús. Y Jesús es el sacramento de la unión de la humanidad de vuelta con Dios. Y al reunir a toda la humanidad al encuentro con Dios, nos reúne a todos nosotros como hermanos. Y esta realidad la va a llamar el concilio en el capítulo 2, pueblo de Dios. Es decir, en la iglesia se realiza el nuevo pueblo de Dios, no ya un pueblo histórico, geográfico, situado en los límites de Israel, sino un pueblo que está convocado de toda la humanidad. Este concepto de pueblo de Dios es de una gran riqueza y vamos a leer, así como en el primero de Sacramento tenemos un texto de un teólogo, José María Castillo, en el segundo tenemos, para comprender la idea de pueblo y algo que deriva de pueblo, que es la eclesiología de comunión. La eclesiología de comunión deriva una espiritualidad de comunión, que precisamente es todo lo contrario de una espiritualidad intimista, individualista, etc. Para esta segunda parte, pues vamos a tener un texto de Cardenal Ratzinger, cuando era el Cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Fe, en el año 2000, que hace una reflexión sobre toda la eclesiología del concilio, lo va a centrar en el concepto de pueblo y derivado del concepto de pueblo, la eclesiología de comunión. Y les pido leer los textos, la fuente pues, capítulo 1 de Lumen Gentium, la iglesia, el misterio de la iglesia, y capítulo 2 de Lumen Gentium, el pueblo de Dios, que fue, fíjense, un simple cambio de capítulo fue toda la revolución del Concilio Vaticano II, porque el segundo capítulo era el ministerio jerárquico y el tercer capítulo era el pueblo de Dios. Y los padres conciliaron y dijeron, no, lo que nos unifica es ser pueblo de Dios, y en ese pueblo de Dios hay un ministerio, no un orden, un ministerio jerárquico al servicio de la unidad. Bien, esto es toda la parte expositiva, me alargué un poquito más, pero es que este tema de la iglesia da para mucho, y pues me gustaría que ustedes captaran bien por dónde va lo que hemos estudiado y lo que viene ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Y tienen que abrir el micrófono, si van a hablar, pues lo tienen cerrado. Pues hasta ¿Sí? ahorita yo veo un poquito claro. Voy a ver en qué consiste la actividad. Parece que es un mapa conceptual. ¿Es correcto? ¿Verdad? Entonces, pues vamos a poner todo nuestro esfuerzo para ver si podemos mejorar.
Es correcto. Y el segundo, se trata de que ustedes le van a permítame, porque es que ya yo tengo tantos cursos que son las implicaciones del concepto pueblo de Dios en la participación de los laicos en la vida de la iglesia. Y eso se traduce en un trabajo. Es mapa mental, ¿que no? Sí, es El mapa primero mental. ya le... No es conceptual, es mental. No, es mental. La segunda actividad, espiritualidad de comunión. Es un PowerPoint. Maestra, ¿nos pudiera decir las características que quiere para el mapa mental y para el PowerPoint, por favor? Sí, ya. Estoy en la... Me abrió el foro. Recuérdense que cuando digo espiritualidad de comunión, no me estoy refiriendo a una comunidad, a una espiritualidad intimista, ¿no? Sino a una espiritualidad que hace salir y hace vivir en comunión con otros. Bien, ok. Fíjense bien, la primera actividad, por cierto que el archivo que puso Susana se confundió y puso el de la semana pasada, el 1.1, el archivo Word, ¿no? Pero en el desarrollo escrito en la pantalla está bien. Ustedes van a leer primero la Iglesia Sacramento de Salvación y la Iglesia, la Lumen Gentium, la Iglesia, el Misterio de la Iglesia, capítulo 1, y luego el texto de Castillo, la Iglesia Sacramento Universal de Salvación, el capítulo correspondiente a Sacramento, nada más. Me parece que puse en la página, sí. A ver, déjenme ver si lo puse. La Iglesia Sacramento Universal de Salvación. Creo que puse solo el texto. Ahorita lo reviso y si no corrijo. Una vez terminada esta lectura y elaborada tu propia síntesis personal, estás invitado a preparar un mapa mental con las principales afirmaciones de la autocomprensión de la Iglesia como sacramento de unidad de los hombres entre sí y con Dios. O sea, lo que ustedes tienen que tener bien claro es, una vez que han leído esto, cuáles son las ideas principales. ¿Ok? O sea, cuando digo las ideas principales, ¿qué afirma el concilio? Cuando dice que la Iglesia, que al hablar de la Iglesia como misterio, así es el título del capítulo 1, el misterio de la Iglesia, comienza diciendo porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento de la unidad de los hombres con Dios y entre sí. Al hablar de sacramento quiere decir que es un signo y es un instrumento. O sea, ella muestra lo que significa la unidad de todos con Dios y entre nosotros, pero además da la posibilidad de que eso se realice. Entonces, ¿cuáles son las ideas principales que encontraron en la explicación teológica y en el documento conciliar? Y luego pongan las principales ideas en forma de un mapa mental, ¿de acuerdo? ¿Está claro? O sea, que yo ver eso, yo pueda entender que a ustedes les quedó muy claro qué significa que la Iglesia se entiende a sí misma como sacramento de unidad de los hombres entre sí y con Dios. ¿Está claro? Pero ¿cómo quiere el mapa mental? ¿Lo quiere con dibujos, letras, combinación? ¿O me puede decir cómo lo quiere exactamente, por favor? ¿Cómo hacen ustedes un mapa mental, Patricia, por favor? Mental, no conceptual. Con imágenes y poca letra y conectores. Ok, ya tú me diste la respuesta. ¿Ok? Eso es lo que estamos pidiendo. Ok. Bien. Y el PowerPoint lo quiere con menos letra y más imagen, ¿verdad? El PowerPoint, obviamente. Ok.
El PowerPoint, cuanto más letras le pones, más se distrae la gente. Ok. Leyendo y menos sigue lo que tú quieres exponer. Ok. El segundo, entonces, actividad integradora. Dos, uno y dos, dos. Yo creo que aquí hay un error o yo estoy equivocando las cosas al abrirlo. Deme un minuto. 1, 2, 1, 2, 0, 2, 1. Correcto. Déjeme ir a mis archivos porque no sé qué está pasando ahí. Un minutico. Semana 2. Actividad integradora 2.2. Aquí lo tiene. Después de la lectura de los dos textos, está invitada a preparar una presentación del tema, implicaciones del concepto pueblo de Dios, en la participación de los laicos en la vida de la iglesia. O sea, fíjense bien, el segundo ejercicio es de aplicación. El primero es un mapa mental, simplemente conceptos que a ustedes les ha quedado claro. En cambio, el segundo es aplicación. O sea, si yo entiendo que la iglesia es pueblo de Dios, ¿qué implica eso para nosotros laicos y nuestra participación en la vida eclesial? ¿Me explico? Entonces, una vez que tengas claro, o sea, eso implica A, B, C, D, lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso yo voy a hacer como una exposición. Puedes pensar que lo voy a hablar al consejo parroquial, voy a hablar a una reunión de catequistas, voy a hablar a los padres de familia, voy a hablar en una, ¿cómo se llama? En un grupo que el párroco reunió para que yo les hablara y que les explique eso. ¿Qué significa o qué implica? ¿Qué significa a partir del concepto pueblo de Dios la participación de los laicos en la vida de la iglesia? ¿Me doy a explicar o no? Pues más o menos, ya que lo lea yo, a ver cómo lo veo. Ahorita todavía no le puedo decir que sí todo porque no he leído, yo. Bueno, ahí les digo que puede ser PowerPoint, puede ser Prezi, cualquier otra cosa que sirva para presentar las ideas principales del tema. Y tienen para hacer un máximo que 20 diapositivas, es como demasiado. Si hacen menos no importa, pero no se pasen de 20. ¿Okay? Maestra, las Dime. diapositivas, la vez pasada yo mandé un trabajo con 6 diapositivas y no podía subirla yo a la nube, ni, o sea, era muy... Sí, por lo pesado, tienes razón. Con Tienen que 6. usar, sí, si usan foto, tienen que buscar algún programa que les ayude a reducir el tamaño de las fotos. O buscar Bueno. en Google, cuando busquen imágenes, buscar la imagen reducida, porque él les da esa opción de subir las imágenes, porque si toman una foto, la foto sola se lleva como 1 o 2 megas, ¿no? Entonces tienen que buscar que sean imágenes de muy poco peso, de tal manera que el PowerPoint les quede menos de 1 giga, perdón, menos de 1 o máximo 2 megas. No sé cuánto tienen ustedes para subir, pero no creo que puedan subir más de 2 megas en un PowerPoint. Por eso le comentaba yo que mucho 20 diapositivas. Invariablemente yo nomás usé 2 fotos en el anterior y se me hizo pesado. Ya. Pero repito, busca cómo reducir las fotos a formatos muy livianos.
Sí, es lo que voy a hacer. Generan Yo más. digo, cuando yo digo máximo, quiere decir que puede ser menos de eso, ¿ok? Ujú. Es por si acaso uno se pone creativo y le salen, yo tengo ahorita una exposición de un profesor Pero que yo soy creo muy que tiene concreta, 60 diapositivas, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos una exposición completa puede llevarse 15, 20 diapositivas, una exposición completa de unos 40 minutos, 30 minutos, ¿bien? Pero si lleva menos no tengo problema, lo que no quiero es que se pasen de 20. Ok, está bien. Y necesitamos leer, maestra, para poder entender el trabajo, para poder Claro, decir, no, o no le sea, podemos decir, bueno, así yo como Azucena no le puedo decir yo si le entendimos, más o menos me dio la idea y con eso me basta para hacer mi trabajo. sí, no, tienen que leer, por Dios, tienen que leer todos los textos antes de hacer los trabajos. No solamente leer, hacer su síntesis. Si ustedes tienen como ya sintetizado o subrayado en el texto, o en su cuaderno o en la computadora, como ustedes hagan la síntesis de lo que estudien. Si ustedes ponen ahí los puntos principales, obviamente después ya pueden hacer sus tareas, ¿no? Porque a partir de lo que ustedes descubren, ahí hay unos números muy claros de lo que significa el concepto de pueblo de Dios, visto desde el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, las implicaciones que eso tiene, el grado de pertenencia, ¿no? O sea, hasta dónde llega la iglesia y cómo la iglesia es signo del reino, por eso por encima de la jerarquía está el pueblo de Dios. Cómo eso hace que el laico tenga otra visión de la iglesia y otro tipo de compromiso en la iglesia. Ya el laico no es, como decía la definición de Acción Católica en los años 50, esta es la organización de aquellos que son colaboradores de la misión de los obispos. El laico no es ningún colaborador de la misión del obispo. El laico, como miembro del pueblo de Dios, tiene una misión propia. ¿Okay? Que la haga en comunión con los obispos es otra cosa muy diferente, pero tiene su propia identidad y su propia misión. O sea, yo quiero que planteen un poquito eso porque realmente es como la parte más práctica de lo que es comprender el concilio, descubrir esa es la emergencia del laico, o sea, el protagonismo que está tomando el laico, que ya lo decía Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laici, que en los documentos de nuestras conferencias generales del episcopado lo han resaltado tantas veces, y que pues todavía nos cuesta, porque el Papa fue muy duro en este discurso del Cela, se lo volvió a decir a los obispos, les dijo, hablando de nosotras las mujeres, dijo, todavía ellas no pueden ocupar un puesto por el recalcitrante clericalismo de los obispos y sacerdotes que las ven como siervas, o sea, como sus esclavitas, como decía un amigo sacerdote que yo tenía, ¿no? Que su sueño del cielo era tener una esclavita que le hiciera todo, ¿no? Entonces, está riéndose de eso. A veces... Sí, ahí hay que hacer una reflexión muy profunda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? De todas maneras, a través del WhatsApp, e incluso, no sé si en el novicia hay foro de consulta, debe tenerlo, pero si no, a través del WhatsApp pueden consultar y preguntar antes de subir los trabajos. ¿Ok? Bueno, buenas noches. Y que estén ustedes muy bien. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Gracias, buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches.